Hola, te doy la bienvenida a Hipergrafía, un espacio para conversar sobre el desembarco de la escritura en la vida de autoras y autores. Soy Patricio Contreras, el anfitrión de este podcast. En esta tercera entrega de Hipergrafía quise adentrarme en el mundo de la divulgación científica. Para eso entrevisté a Gabriel León, un doctor en biología molecular que en los últimos años dio un giro en su carrera y decidió abandonar la academia para dedicarse a contar historias que nos acerquen a los hallazgos de la ciencia. Gabriel ha trabajado en radio y televisión, ha publicado los libros La Ciencia Pop 1 y 2 y tiene una serie enfocada en un público infantil que lleva 2 entregas. Sus títulos son ¿Qué son los mocos? Y ¿Por qué los perros mueven la cola? Ambas publicaciones llevan el subtítulo y algunas preguntas raras que hago a veces. Hablaremos de este tema durante la entrevista. Además, durante este año 2020, Gabriel lanzó su podcast de ciencia llamado, también, La Ciencia Pop. Lo encuentran en Spotify, en Anchor y en YouTube. Quiero hacer una aclaración. Conozco a Gabriel hace un par de años, es esposo de mi prima. Tenemos, por tanto, cierto parentesco. Pero pese a que nos hemos topado en encuentros familiares, nunca habíamos entablado una conversación sobre la intimidad de lo que hace. Investigar para comunicar lo complejo de forma entendible. Hoy, en medio de una pandemia inédita en nuestras existencias, me parece necesario y oportuno conversar con él. Una versión escrita, editada y resumida de esta entrevista aparece en un boletín que puedes recibir en tu correo. Entra a hipergrafia.substack.com y suscríbete. Lo repito nuevamente, hipergrafia.substack.com. Substack se deletrea S-V-S-T-A-C-K. Esta entrevista con Gabriel se realizó a través de mensajes de voz y se prolongó por casi 3 semanas. Espero que la disfrutes. Gabriel León, muchas gracias por participar en esta edición de Hipergrafía. Quienes te seguimos en Twitter e Instagram, ¿podemos hacernos una idea de cómo has estado viviendo esta cuarentena? Por ejemplo, a través de el streaming de tu programa Rockstars en TXS Radio, o a través de las publicaciones que compartes, como esas fotos de apetitosas preparaciones caseras de pan. Pero en medio de una pandemia, la demanda por información oportuna, clara, precisa, tiende a aumentar. ¿Cómo sientes tú que llegó esta crisis sanitaria en tu desarrollo como divulgador de ciencia? Hola Patricio, gracias por la invitación a conversar en este formato tan adecuado, considerando la coyuntura. La crisis sanitaria me pilló en un momento bien especial también porque yo había renunciado a mi trabajo como académico el año 2017 y a partir de ese momento había estado trabajando de manera independiente en comunicación científica. Trabajaba en Radio Cero, en Radio TX, estaba trabajando también en algunos proyectos literarios y en enero de este año la Radio Cero terminó sus transmisiones, algo que nos pilló bastante de sorpresa. Y en ese momento yo decidí comenzar un podcast que se llama La Ciencia Pop, como el primer libro que publiqué. Y para eso, evidentemente, armé un pequeño estudio en la casa, compré un buen micrófono, y resulta que fue fundamental a partir de marzo, porque todo mi trabajo en Radio TX, toda la difusión científica que hacía en diferentes medios, se transformó todo en trabajo a distancia. Y en ese sentido, tener un estudio pequeñito instalado en la casa resultó fundamental para mantener un buen nivel de comunicación con quienes quisieran conversar de estos temas. Me pilló además terminando un proyecto literario infantil que quedó a medio camino producto de la pandemia. El plan original de publicar el tercer libro de una serie que estamos escribiendo sobre niños, que tiene una bajada que es Y otras preguntas raras que hago a veces, quedó en pausa. Sin embargo ya lo retomamos y de hecho ayer terminé de enviar el manuscrito completo y me pilló en un pie bien interesante para poder contribuir un poco, diría, a entregar información de buena calidad en un formato sencillo y agradable. Una cosa que hemos notado en la comunidad científica con respecto a esta crisis es la enorme y gigantesca cantidad de información que se ha generado
y que a veces cuesta digerir y transmitir. Está pasando de los journals académicos directamente a las personas, lo que genera ciertamente algunas confusiones y errores de interpretación o de sobreinterpretación, y en algunos casos procesos de revisión que no son tan rigurosos como uno quisiera. En ese sentido, me considero muy afortunado porque, si bien me pilló tan de sorpresa como a casi todo el mundo, me pilló en un contexto profesional que podía dar cuenta de lo que está ocurriendo. Me pilló bien armado, por así decirlo, y tratando de contribuir desde la comunicación de la ciencia a aliviar un poco la incertidumbre con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo y a la pandemia. Ya abordaremos en la entrevista tu podcast y el proceso de escritura que hay detrás de esas historias. Me gustaría primero retroceder en el tiempo. Estuve leyendo una entrevista que diste a América Economía y ahí mencionaste algunas influencias que tuviste en tu infancia y en tu adolescencia. Particularmente recuerdo que mencionabas el trabajo de divulgación científica del periodista Hernán Holguín, o también las cosas que tu padre, técnico eléctrico, desarmaba y tú después no podías volver a armar. También mencionabas en esa entrevista que una de tus lecturas era la revista Muy Interesante, y me gustaría detenerme en eso de las lecturas. ¿Hay algún libro, y no necesariamente científico, que te haya impactado en esa etapa? Es interesante de aquella época tratar de acordarme qué cosas leía, porque efectivamente los artículos de la Muy Interesante a mí me parecían fascinantes, porque se alineaban con mis intereses científicos. Y la lectura era principalmente la lectura del colegio. Y recuerdo, como parte de esas lecturas del colegio, dos libros que por razones distintas me impresionaron. Uno fue, y no recuerdo bien la época, porque estoy hablando cuando tenía, no sé, entre 12 y 14 años, pero recuerdo haber leído como por esa época el Cid Campeador, y era un libro indescifrable, escrito en un castellano antiguo, y me pareció algo tan complejo de abordar. Además era chico, entonces me hacía poco sentido tener que leer algo de esa naturaleza. Pero también me acuerdo haber leído por esa época Crónicas Marcianas, y me acuerdo haber leído con una gran atención una de las historias que se llamaba El picnic de 1.000.000 de años. Y nunca supe muy bien qué fue lo que me llamó tanto la atención de esa historia en particular, pero creo que con el tiempo descubrí que tenía que ver con que el contexto fantástico de la vida en Marte y la colonización del planeta rojo eran casi secundarios al lado de las otras cosas que les pasaban a los protagonistas de la historia. Seguían siendo historias muy humanas en el fondo. Algo similar me pasó después ya de grande con Asimov. Y en su historia siempre estaba este componente de ciencia ficción, ¿cierto? Y de supercomputadores y del futuro y los viajes espaciales, pero al final siempre se trata de humanos y de lo que nos pasa. Y eso me parece bien interesante. Y también me acuerdo de dos cuentos de aquella época. Tenía un profesor de castellano en el colegio que era muy entusiasta. Él nos hizo leer una historia de Jorge Edwards que se llamaba La desgracia, que me impresionó mucho por la temática. Y me acuerdo de otra, que me acuerdo mucho porque originalmente nos habían hecho leer esta historia, y después, en vez de leerla, el profesor nos la leyó en clases. Y no sé si he vuelto a ver a alguien leyendo así en público, con esas ganas, con ese entusiasmo, con esa... me resultó bien impresionante eso también. Aparte que la historia me fascinó. Era un cuento de Juan Bosch que se llama 2 pesos de agua. Y si bien no lo leí en varios años, yo creo 10 o 15 años y no lo leí, me acordé de repente porque esa historia nunca se me olvidó a mí, esa experiencia de ver a mi profesor de castellano leyéndole un curso de 40 tipos, adolescentes, que no tenían muchas ganas de leer ese tipo de literatura, leyéndonos 2 pesos de agua. Y me acuerdo que resultó fascinante volver a leerlo, volver a reencontrarlo y encontrarlo tan increíblemente bueno como la primera vez que lo escuché. Pero me parece interesante esto porque, independiente del contexto donde esté la historia, siempre son historias que tienen que ver con gente, y lo menciono porque termina siendo parte esencial de las historias de ciencia que yo cuento, que no son historias de ciencia que tienen que ver con enseñar ciencia,
sino que tienen que ver con historias de ciencia entendida como la ciencia, como algo que le pasa al ser humano. Nos pasan cosas, es una experiencia humana. Y por eso el paralelo con estas historias donde a veces, claro, hay ciencia ficción, hay fantasía, hay viajes espaciales, pero terminan siempre siendo historias que tienen que ver con nosotros, con lo que nos pasa a nosotros. Qué tremendo cuento es Dos pesos de agua. Yo también recuerdo haberlo leído en el colegio, en estas antologías de cuentos hispanoamericanos que tiene Editorial Universitaria. Aprovecho de preguntarte si en esa época hubo algún indicio o inclinación tuya en torno a la escritura o fue algo que se manifestó después ya en la universidad en medio de la escritura más académica. Fíjate que ahora de grande he descubierto que cuando era chico pasaba parte importante del tiempo escribiendo en mi cabeza, que es algo que de grande hago ahora intencionalmente, y todo lo que escribo lo preparo antes, lo doy vuelta y lo ordeno en la cabeza, y cuando era chico hacía lo mismo. Y de vez en cuando me sentaba y escribía cuentos en aquella época. Y me gustaba mucho, de hecho, ese formato de escribir historias cortas. Y con la universidad lo que hice fue abandonarlo, porque básicamente todo mi tiempo estaba destinado a escribir papers, informes, ensayos y trabajo, y como que toda la escritura creativa, todo eso que seguía en mi cabeza, ojo, que nunca lo abandoné, se quedó en la cabeza, nunca pasó ni al computador ni al papel. Y hubo un evento que fue tremendamente importante para el futuro de mi vida, y que yo no tenía idea que iba a ser así, y que se relaciona con eso. Y es que el año 2011, a esa altura yo ya era académico, había pasado por el doctorado, el postdoctorado, estaba terminando mi primer proyecto Fondesit como investigador responsable, tenía un laboratorio con estudiantes de doctorado, estaba metido en esa vorágine. Y en marzo del 2011 me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol. Y me dieron licencia por varios meses, y eso fue como un retiro espiritual, porque tenía tiempo, por primera vez en muchos años tuve tiempo. Y en ese momento lo primero que hice fue ponerme a escribir. Me puse a escribir un blog que se llamaba El Efecto Rayleigh, y ese blog comenzó por mis ganas de escribir que llevaban 15 años, 20 años atrapadas, y salieron en forma de blog. Inicialmente iba a ser una novela policial. Se me había ocurrido escribir una novela policial primero, así como quien decide, no sé, voy a pintar la Mona Lisa, y de la nada quería escribir una novela policial, y después de un par de días de intento dije, no, en realidad esto es una tontera, no es como sentarse y decidir escribir una novela policial. Pero ya que yo sé mucho ciencia y me gusta escribir, ¿por qué no escribo sobre eso? Y ahí nació el blog que nunca tuve como intención enseñar ciencia, sino que más bien compartir historias de ciencia. Y fue un blog fantástico, lo pasé muy bien, llegó a tener 100.000 lectores al año, y el blog fue fundamental para publicar libros después, porque los libros son algo que yo no busqué, los libros son algo que me encontraron. Gonzalo Eltech, novelista chileno, editor en Penguin Random House, leyó un día el blog y me mandó un mensaje y me dijo, oye, yo creo que esto sería un gran libro. Así fue como llegué a publicar un libro. Entonces, claro, lo de escribir, cuando era más chico, cuando estaba en el colegio, lo hacía, me gustaba mucho, escribía mucho en mi cabeza, y lo abandoné en la universidad. Y solo cuando ya era académico, una lesión me permitió volver a tener tiempo para sentarme a escribir. Y hoy en día ese evento, haberme cortado el tendón de Aquiles, es probablemente una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida. Es interesante ingresar hoy a ese blog, El Efecto Rayleigh, porque parece que quedó suspendido en el tiempo con esas publicaciones hechas en el 2011 a partir de la lesión que tuviste. Antes de pasar a los libros, me gustaría que nos detuviéramos un momento en tu experiencia con las publicaciones académicas, porque me interesa también entender la transición. Si uno busca tu nombre en Google Scholar, apareces en más de 15 artículos que se publicaron entre 2001 y 2018. ¿Cómo enfrentabas esa producción de un tipo específico de escritura, científica académica podríamos decirle, que además intuyo tiende a ser colectiva en tu campo de estudio? Y agrego, ¿cómo fueron evolucionando tus sensaciones sobre ese tipo de publicaciones? Claro, efectivamente las publicaciones académicas son un tipo muy particular de publicaciones. Tienen un carácter, como muy bien decías en mi área, tremendamente colectivo, y salvo un par de excepciones, son artículos científicos que fueron escritos en colaboración con varias personas.
digo que hay un par de excepciones porque hay artículos que tienen menos autores, donde me hice cargo de parte importante de la redacción y de delinear el cuerpo del artículo. Inicialmente mi aproximación fue bien entusiasta, diría yo. Me ilusionaba mucho la idea, por ejemplo, cuando me tocó escribir mi primer paper, mi primera publicación académica, me ilusionaba mucho el hecho de participar, no solo haciendo los experimentos, sino que además participando en el proceso de escribir el paper, que era una tarea para mí completamente nueva, pero que me generaba mucho interés. Y en esa primera experiencia fue muy especial porque redacté una parte muy específica, que es básicamente una receta de cocina, que tenía que ver con un experimento muy particular que yo había hecho, que además debe ser escrito de una forma muy impersonal, todo en pasado, ¿cierto? Y con una estructura narrativa bien fome, por así decirlo. Son documentos que tienen un carácter muy informativo, tremendamente rigurosos con el lenguaje, donde hay poco margen para ser creativo, si se quiere. Es un tipo de literatura bien estéril, porque claro, no está hecha, en teoría, para entretener. Y sin embargo, sí hay papers que son tremendamente entretenidos. Pero bueno, es una discusión bien larga que hay todavía en el mundo académico, diría yo, particularmente en mi área. Entonces, claro, inicialmente lo asumí un desafío muy interesante, me hacía mucha ilusión escribir mi primer paper. Hay un artículo por ahí que tiene un par de autores nomás, y hay dos profesores y yo como autor principal. Y es en particular un artículo que escribí casi entero, que fue un ejercicio que lo disfruté mucho, que fue bien complejo, pero que de verdad me gustaba. Pero claro, tiene esto como como que le falta sangre, porque claro, no es algo que uno escribe para el gran público, no es algo que uno escribe para que lo lea, no sé, tu familia, tus amigos, no es algo que masivamente va a ser leído. Un artículo científico de mi área, biología molecular de planta, lo deben leer, no sé, 50 personas, con suerte en el mundo, gente que trabaja en un área similar a la tuya. Entonces le está hablando a un público pequeño, muy técnico, que se interesa a veces por fragmentos de tu artículo. Ni siquiera le interesa leerlo entero, muchas veces le interesa ir a la parte específica, cómo hizo tal cosa. Y hay una descripción muy acabada, con mucho detalle de esa cosa y sería. Y con el paso del tiempo, y sobre todo cuando ya asumo la dirección de mi propio laboratorio y yo soy el que está a cargo en el fondo de guiar el proceso, se convierte más bien en una tarea de distribuir obligaciones. Y ahí me tocaba a mí escribir, por ejemplo, la introducción del artículo y la discusión, que era la parte más compleja, tanto desde el punto de vista científico-técnico como desde el punto de vista de la narración que hay que hacer. Y cada estudiante además aprendía a escribir su parte, su experimento en particular, porque además es importante ir transfiriendo esta habilidad de contar en el lenguaje bien de la ciencia, ¿cierto? Cómo escribir un paper es una de las habilidades que uno tiene que aprender en su camino en el doctorado, por ejemplo. Pero cada vez me parecía más fome y menos interesante el escribir los papers, a pesar de que es la etapa final de una investigación científica, en el momento en que uno ya descubrió algo interesante y se lo está contando al resto. Y se convirtió más bien en la obligación. Había que publicar un paper porque eso es lo que finalmente me va a permitir rendir el proyecto, postular a más fondos y qué sé yo. Entonces diría yo, de un entusiasmo muy grande al inicio a una suerte de, no sé si molestia, pero cada vez lo encontraba menos atractivo a la tarea de escribir el paper. Creo que tiene que ver también con mi desencanto con la carrera académica, que van de la mano un poco. Y me empezó a molestar el tener que hacerlo, que es una cosa muy mía, por cierto. Todos los trabajos tienen cosas malas, pero en mi caso en particular había varias cosas del trabajo académico que se empezaron a hacer muy pesadas. Y eso ciertamente influyó también en otras áreas. En este caso, en la escritura de papers, que como te digo, partió haciéndome mucha ilusión y lo encontraba muy entretenido, muy llamativo, un gran desafío, y lentamente se fue convirtiendo en algo que cada vez me llamaba menos la atención, que me costaba más emprender, que lo hacía porque tenía que hacerlo, pero lentamente, particularmente desde el punto de vista creativo y de sentarse a escribirlo,
era algo que claramente no me llenaba al 100%. Y yo creo, y mi diagnóstico es ese, que va de la mano con mi desencanto con la vida académica en general. Anteriormente mencionaste que fue el editor y escritor Gonzalo Eltech quien leyó tu blog El efecto Reilich y de ahí te contactó para pensar un proyecto editorial que finalmente sería tu primer libro, La ciencia pop. Estamos hablando de esto que sucedió a comienzos del año 2016 y un año después el libro ya estaba publicado. ¿Nos puedes contar qué fue lo más desafiante de ese proceso? Estoy pensando no solamente en relación a la búsqueda de historias, sino que también en relación a tu modo de escribir, que ya habías empezado a trabajar en el blog y había alcanzado un público mayor. Mire, con respecto a eso pasó algo bien curioso, porque yo asumí el desafío del libro con harta inocencia. Llevaba 5 o 6 años escribiendo el blog. Había modificado mucho mi forma de escribir a partir de los comentarios de los propios lectores, tratando de eliminar palabras que resultaban incomprensibles fuera del ámbito académico, mejorando los ejemplos de cosas que eran complejas de explicar. Y a esa altura, la escritura, al menos del blog, fluía con bastante soltura. Yo me sentía muy seguro escribiendo y había afinado una suerte de intuición narrativa, tanto para elegir historias que fueran atractivas como para contarlas de manera entretenida. Y yo creo que en ese sentido, a partir de la invitación que me hacen básicamente a escribir un libro, lo asumí con una suerte de inocencia, así como, bueno, a alguien le gustó, y si alguien me invitó a escribir un libro, bueno, escribámoslo. Y fue así todo el proceso, hasta que un amigo me pregunta por esto del libro, y yo le comento que estoy súper contento, y él me dice, ¿no te da miedo? Y yo así como, ¿cómo me va a dar miedo si es un libro? ¿A qué te refieres con miedo? Y me dice, lo que pasa es que igual la escritura es un acto súper íntimo, y yo sé que tú escribes un blog hace tiempo, y eso igual es exponerse, pero en el caso de un libro que va a otro público que a lo mejor no te conoce y llega por otro lado, ¿no te pasa eso que te dé susto? Porque al final igual es como un poco de tu alma, tú estás mostrando algo que a ti te gusta mucho. ¿Y si no les gusta? Y ahí me dio miedo. Como que recién ahí le tomé el peso y dije, claro, o sea, yo tengo un grupo de gente que me lee siempre y a esta altura ya les caigo bien y me conocen. Pero ahora con el libro voy a llegar a otro público que a lo mejor lo va a mirar y decir, ¿qué es esta porquería? ¿Qué cosa más fome? ¿O qué cosa más inentendible? Y efectivamente eso me dio un poco de susto o ansiedad tal vez. em, y me cambió un poco la perspectiva y la forma de enfrentar el desafío, diría yo. Y fue útil al final. Fue útil porque no es lo mismo escribir en un blog que escribir un libro. Y efectivamente uno se enfrenta a un público que es distinto, eh, a gente que a lo mejor no buscaba un blog de ciencia en un libro, que se encontró con un libro en una estantería y con una portada que era atractiva y lo compró a lo mejor sin saber a lo que iba. Y sí, me produjo un poco de ansiedad hacia el final ya del proceso, pero en general lo viví con harta inocencia. Básicamente porque desconocía a esta altura el mundo editorial, me era completamente ajeno, no tenía idea cómo funcionaba y lo asumí con la inocencia propia del que no sabe. A veces no saber genera bastante tranquilidad. Acá finaliza la parte 1 de la entrevista con Gabriel León. Continúa escuchando en la parte 2.